Continuando con nuestro orden de culto, vamos a tener una lectura bíblica en Colosenses 3, del 12 al 17. Repito, lectura bíblica de Colosenses 3, del 12 al 17. Y dice así nuestra palabra: Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Bien, en este momento vamos a dar paso a nuestro presbítero Elías Gómez García, que tiene nuestro mensaje del día de hoy en la mañana, una vida notable. Repito, una vida notable, a cargo de nuestro pastor Elías Gómez García. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder acercarnos una vez más a su palabra. Y gracias por la participación de cada uno de ustedes en este acto de adoración y sobre todo de reflexión en base a lo que la palabra de Dios nos presenta. Continuamos con esta temática, la vida cristocéntrica, y hoy abordaremos dos aspectos más. Una, considerándola como una vida notable, y considerándola como una vida responsable. Hoy estaremos abordando esta expresión, la vida cristocéntrica, una vida notable. Y como bien el texto de la Escritura nos los presenta, es el libro de Colosenses, capítulo 3, de los versos números 12 al 17, donde estaremos basándonos para esta exposición. Como tal, pues, este relato de la palabra de nuestro Dios nos ha de hacer manifiesto, ¿verdad?, que la vida cristiana es una vida notoria. La luz en las tinieblas resplandece. Como hijos de luz, ¿verdad? Entonces Dios nos ha de llevar y hacer notar doquiera que estemos. Un cristiano, doquiera que esté, será notorio. Gracias, Señor, te damos por este espacio. Ayuda y guía y dirige nuestra mente y nuestro corazón para pacificar una vez más nuestra realidad de vida en Cristo, y que de esta manera, Señor, seamos conscientes de la misma y podamos vivir en consecuencia. Habla a vuestras vidas y a tu gracia, a tu cuidado nos encomendamos por los méritos de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, ¿la vida puede cambiar? Sí, sí puede cambiar. Antes eras tinieblas, ahora soy luz en el Señor. Ya de antemano, desde el capítulo número 1, Jesucristo, a través de su acto de redención, ¿verdad?, logró la reconciliación del hombre para con su Dios. Y por eso el texto del capítulo número 1 ya ha dicho, ¿verdad? Y vosotros también, que erais en otro tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Hay todo un proceso renovador en la vida de aquel que ha venido a la fe en Jesucristo y ha reconocido, ¿verdad?, en su persona un Salvador y un Señor. Así que de aquí en adelante el vivir en Cristo es como la luz ilumina y por lo tanto la vida del creyente será notoria doquiera que esté. Destacará y en muchas áreas de la vida, pero específicamente podemos hablar que destacará en cuestiones de virtudes, expresiones, sentimientos, pensamientos. La vida no volverá a ser la misma.
Y eso quiero aludir a esta realidad en base a un relato que se encuentra en el Evangelio de según San Marcos. Allí se encuentra el relato del endemoniado gadareno, que pasó de una vida fragmentada a una vida transformada. Sí, este personaje llevaba una vida en desorden, sin control y decadente, pero su vida pasó a ser una vida ordenada, controlada y restaurada. Verdaderamente Dios obró en este personaje. Este fue el veredicto que se da en este relato. Jesús diciéndole al hombre que había estado endemoniado: ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Lo podemos leer en la palabra de nuestro Dios en este evangelio y darnos el tiempo, ¿verdad?, de leer con mayor detenimiento. Pero la realidad es que este pasaje bíblico habla de un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas se habían sido pedazos por él y desmeduzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. En confrontarse con la persona de Jesús, Jesús crea o provoca en él una liberación. Y es así donde el texto lo va a presentar en el verso número 15 de este capítulo 5 de Marcos. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. El personaje llegó a tener tanta admiración y gratitud por lo que Jesús había hecho que quiso seguirle. El verso 19 dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaba. De ahí en adelante la vida, reitero, no volvió a ser la misma. Fue transformada, trastocada por el poder del Señor. De una vida, ¿verdad?, decadente a una vida levantada, transformada y renovada. Y es en este relato de Colosenses que la Biblia reitera nuevamente, ¿verdad?, lo que ahora somos en Cristo. Una vida en Dios. La vida en Dios marca la diferencia. Ya detallamos, o ya se detalló, ¿verdad?, lo que no debería permanecer en nosotros. El capítulo 3, verso 5 dijo: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros. Esa es la realidad. ¿Y esto es debido a qué? Bueno, a que un nuevo camino, un nuevo hombre, una nueva realidad de vida opera en nosotros. El cristiano también ha de reconocer, o como cristianos hemos de reconocer, que no nos renovamos a nosotros mismos, no nos hicimos a nosotros mismos. Aún en los Salmos se dice, ¿verdad?, no nos hicimos a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de tu prado. El creyente también no se salvó a sí mismo. En otro relato que es Efesios 2:8, la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y en este mismo capítulo 3, verso 10 de Colosenses, dijo: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso hablamos una vida en Dios. Es una vida que Dios nos da por gracia y por su favor. Por lo que ahora hay todo un nuevo estilo de vida que adquirir. La nueva vida en Cristo, por lo tanto, será notoria.
llamará la atención, razón por la cual hemos de hacer conscientes esta nueva realidad de vida y darnos a la tarea de irnos conformando a ella. ¿Por qué? Porque debemos de vivir en consecuencia, para lo cual entonces necesitamos tener en claro lo que este pasaje nos presenta. Y en este pasaje lo he observado algunas, como todo un compendio de lo que integra y constituye la vida cristiana. Calificativos, distintivos, operativos y activos en lo que es en la vida cristiana. Así he entendido y a la luz, ¿verdad?, de lo que el relato nos presenta, el qué es aquello que necesitamos tener en mente. Bueno, en primera instancia tenemos que entender que el ser cristiano en sí ya es un calificativo. Desde que los creyentes empezaron a ser notorios en Jerusalén, el texto de la Biblia dice que salió más allá de Jerusalén. Es en una iglesia de Antioquía donde se les llamó por primera vez cristianos. Empezaron a ser notorios. Hubo una confesión en uno de los lugares donde los cristianos empezaban a llegar. Decía, los que trastornan al mundo también han llegado o han venido aquí. Entonces, ya era manifiesto que el cristianismo era una realidad de vida. Y es en ese aspecto, ¿verdad?, que se le da un calificativo. Ser cristiano en sí ya es un calificativo. Es una distinción que se hace en la vida de las personas. Primera de Juan 3:1 de antemano así nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Es un honor. ¿Y este honor en qué consiste? Bueno, este versículo, capítulo 3, verso 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y ahí están esos calificativos cristianos: los escogidos de Dios, los santos y los amados. Escogidos de Dios, Dios nos eligió en Cristo para salvación. Somos los santos, aquellos apartados y consagrados para llevar una vida en Dios y ser luz y sal en este mundo. Somos los amados, sí, porque somos producto del amor de Dios. La Biblia siempre ha dicho, ¿verdad?, que es por amor que Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hemos de tener en mente? Que somos escogidos, somos santos y somos amados por Dios. El mundo pueda que nos aborrezca porque nos ajustamos al sistema o a la manera como se vive. Pero Dios nos ama y nos ha amado, dice, desde la eternidad. A Dios sea la gloria y la honra por ello. Entonces, esos calificativos, por lo tanto, van a ser como marcas en la vida de todo cristiano. Y como ya hemos sido distinguidos, ya hemos sido notorios, esto nos indica, ¿verdad?, que no solo debemos de ser cristianos nominales de nombres, ¿sí?, los escogidos, los santos y los amados. Debe haber consistencia y debe haber sustancia en tal identificación. Estos son los identificativos cristianos. Por lo tanto, esto debe ser nutrido con virtudes. No somos los perfectos cabalmente, ¿verdad? Estamos en el camino a la perfección. Pero aquí hay un acto que hay que realizar. Después del despojamiento del viejo hombre, se hace necesario el revestimiento del nuevo. Reitero esta expresión bíblica: despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que, ¿de qué hemos de echar mano? Si pudiera hacer una comparación, estaríamos hablando que es como el guardarropa cristiano. Cada una de las virtudes que representarán atuendos, porque el texto alude allí a la expresión vestíos, ¿sí?, como escogidos, como santos y como amados. Y ahora, ¿vestidos de qué?
Bueno, hemos de echar mano de algunas virtudes cristianas y que nos van a hacer aquellas realidades de vida que nos van a identificar. El relato de la palabra de Dios dice, vestíos de benignidad, de entrañable misericordia, que alude a la compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Bueno, esto es lo que constituye la vida cristiana, lo que la conforma. ¿Sí? Ciertamente son realidades que se hacen de manifiesto a través del actuar, del hablar, del vivir diario. Entonces, no estamos hablando de cosas abstractas que no podamos comprender o entender, sino cosas que se hacen de manifiesta en la vida. Bueno, Dios a través de Cristo, ¿verdad? Y por obra del Espíritu Santo, lo cual Pablo le llamará el fruto del Espíritu Santo, hará emerger esta nueva realidad en todo creyente. Ser compasivos, el ser benignos, el ser humildes, el ser mansos y el ser pacientes. Parte de ello ya Jesús ha enseñado o lo enseñó en lo que es el Sermón del Monte, específicamente en el apartado de las bienaventuranzas. No solo hablamos entonces de calificativos cristianos, hablamos de esos distintivos cristianos que darán sustancia y verdad, integridad en la vida de todo creyente. ¿Para qué vestirnos de todo esto? El texto va a proseguir hablando de que hay actividades cristianas o operativos cristianos, le he llamado, que no son otra cosa que las virtudes cristianas reconocidas como las fuentes y aquello que han de configurar todo nuestro vivir cristiano. En la dinámica de ser cristianos, en el modo de ser, ¿sí? En el diario vivir, la Biblia nos va a llevar hacia allá. ¿Qué tener en mente? Bueno, el texto en el verso número 3:13 al 14 nos va a hablar de que parte de la manera de operar de manera cristiana es, y mayormente al interior de la comunidad donde nos encontramos, el texto va a decir: sopórtense, perdónense y ámense. Sopórtense, dice el texto allí, soportándoos unos a otros, así lo expresa la Escritura. Todos estamos en un proceso, unos más y otros menos. Tenemos que aprender a aceptarnos tal y cual Dios nos va trabajando en cada uno de nosotros. Y esto implica el hecho de ejercer paciencia, el ser tolerantes. El entender, ¿verdad?, que pues esto lleva su tiempo. ¿Cuántos maestros tienen que aprender a entender y comprender a sus alumnos? ¿Cuántos padres entran en ese proceso de entender a sus hijos? Los esposos y las esposas también buscan ese entendimiento de soportarse unos a los otros, es decir, buscar una aceptación, buscar ese engranaje, esa complementariedad del uno para con el otro, respetar los tiempos, la madurez, la manera de aprender y de ir asimilando las realidades de vida. El texto de la Escritura también nos dice que parte de la manera de operar o de vivir cristianamente tiene que ver con el soportarnos, pero también en el de perdonarnos. El texto de la Escritura dice así: y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una de las palabras más fáciles de expresar, se ha reconocido, es la palabra perdón. Fácil de decir, pero muchas veces difíciles de aplicar y de practicar. Dios en su gracia tiene que darnos el referente perfecto de lo que es el perdón. Humanamente, ¿verdad? Eso es como hablar algo imposible. Pero el texto nos dice: de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Jesús es el ejemplo perfecto de lo que es perdonar. A pesar de todas las injurias y afrentas y que injustamente le crucificaron, pudo decir: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y probablemente digamos nosotros: pero este sí sabe o ella sí sabe lo que hace, y aún así lo hace. Entonces el texto dice, ¿verdad? Si alguno tuviera queja contra otro, si hay algo que arreglar, hay que arreglarlo, hay que tratarlo, hay que dialogarlo. Las situaciones de vida hay que tratarlas. Reitero un pensamiento que dice que los problemas son como la maleza, que entre más pasa el tiempo, más crece. Hay que dar un tratamiento a los problemas y buscarle siempre una solución. Y siempre impulsados, ¿verdad?, por el amor de nuestro Dios. Y es ahí donde el texto también conlleva hacia allá. No solo sopórtense, perdónense, sino también ámense. El verso 14, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, el engranaje, la complementariedad, la da lo que es el amor. Y aquí estamos hablando del amor de Dios moviendo nuestros corazones. Recuerden que solo Dios pudo aceptarnos tal y cual éramos. Recuerdo el pasaje de Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ya mostró su amor a pesar de Dios dio su vida en rescate de nosotros a través de la persona de enviar a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el amor es el distintivo esencial de toda vida cristiana, de todo discípulo cristiano. Jesús así lo hizo ver. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieres amor los unos para con los otros. Pablo decía y dijo en 1 Corintios 13 también que si hacemos villas y maravillas, hacemos de todo, pero si lo hacemos sin amor, de nada nos sirve, nada somos. El amor nos da significado. Es la esencia misma de estar en Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, Dios es amor y el que ama ha conocido a Dios. ¿Sí? Allí está la clave de toda acción que es impulsada por el amor de nuestro Dios. Así que en ese aspecto son las maneras como el Señor está obrando. Los operativos, la manera de proceder cristianamente se da en base a esto, a las virtudes que en Cristo estamos adquiriendo y que se están desarrollando. El mismo texto lo presenta, se va renovando. El verso 10 así dice, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos de menos a más. Recordemos, una nueva vida se ha gestado y en la cual estamos viviendo un nuevo tiempo, una nueva realidad. Ese proceso y ese progreso se va a estar dando en el lapso de aquí a la venida del Señor Jesucristo. Por lo que decimos esto, ¿cuándo lo voy a lograr? Es ahí donde hemos de abordar los 3 versos más, que es 15, 16 y 17, bajo este entendido, los activos cristianos. He escuchado una frase que expresa así, vivir en el poder del Evangelio. Pablo comprendió que más que sus fuerzas era la gracia de Dios, más que un aguante físico era la fortaleza para la vida que en Cristo hallaba. 1 Corintios 15, 10 dice la Escritura, con esta apreciación de Pablo, diciendo, soy lo que soy gracias a Dios, porque su gracia ha sido conmigo. Y reconoce, y si he trabajado y he hecho lo que he hecho, no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ese favor que le acompañaba y le bendecía y le prosperaba en todo lo que emprendía, tanto como persona como aquel emisario de Jesucristo, a lo cual había sido llamado y delegado por Jesús mismo. Y en Filipenses 3, Filipenses 4, habla de esta realidad. 4:13, un texto conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y en este escrito para con los colosenses no es la excepción. Voy a enfatizar la paz de Cristo, la palabra de Cristo y el nombre de Cristo. Y estos son los activos cristianos. Es aquello que va a darle solidez, consistencia y en los cuales serán la base para lo cual nosotros podamos llevar esta nueva realidad de vida, podamos asumirla y vivirla también. Y dimensionarla a cada área o cada aspecto de nuestra vida o de nuestro diario vivir. El verso 15 va a hablar de la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Hay otras versiones que traducen y la paz de Cristo. Y estuve cotejando algunas otras versiones y es que en el esquema nos habla acerca de la persona de Cristo. Recordemos Colosenses. En sí, verdad, es una carta cristocéntrica, de la cual emana esa vida a la cual aludimos, una vida en Cristo, la vida cristocéntrica. Entonces, es la paz de Cristo y el texto dice la que debe gobernar los corazones. La paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Estamos en paz con Dios y eso nos va a permitir a buscar la paz entre los hombres. Si ya no necesitamos andar luchando por la salvación, es un don de Dios, es un regalo de Dios dado en Cristo. Se recibe por fe, reitero, ¿verdad? Lo cual no es por obra, sino por medio de la fe. La fe en Jesucristo. Hemos de creerle que Él es el que murió y resucitó para nuestra salvación. Estar en paz, en la paz de Cristo, es decir, nosotros vivimos y estamos gracias a lo que Él hizo por nosotros. Colosenses es magistralmente la carta donde Pablo nos hace de manifiesto que es Jesús quien nos ha reconciliado con el Dios el Padre. Entonces no solo debe regir la vida a la paz de Cristo, también otro activo es la palabra de Cristo, sus enseñanzas. La Gran Comisión integró esto. No solo hagan discípulos en el sentido de bauticen, sino también enseñen todas las cosas que os he enseñado, ¿sí? Y manténganse en ellas. Era la instrucción precisa de Jesús. La palabra de Cristo que en gran parte habían ciertos escritos que se considera que ya los evangelios ya empezaban a escribirse, pero específicamente hablaba de la tradición oral, las palabras de Cristo que se transmitían de manera oral o oralmente. Ahora, esta palabra de Cristo debe estar en la mente y debe estar en el corazón para poderles llevar al diario vivir. Y la expresión bíblica es, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Debe gobernar o regir la vida. Uno de los salmistas, llamado David, expresó: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es el Salmo 119, verso 11. Y de esta manera, pues, estar habilitados y capacitados para poder ser instrumentos de bendición en la vida de otros. ¿Qué acciones realizar? Bueno, enseñar, exhortar y cantar. Sí, la palabra de Cristo obra y transforma la mente y el corazón. Y en base a ello, dice también la Escritura, nos permite enseñándoos, exhortando unos a otros en toda sabiduría. Y también expresa cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En el aspecto musical, bueno, el texto de la Escritura de la liturgia y de la adoración, aquí nos da las bases, ¿verdad?, para poder tener un entendimiento de cómo adorar al Señor. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. No necesariamente cuando se está en las cuatro paredes o en el edificio, a lo cual le llamamos iglesia, que es un templo, es una construcción. Aquí la Escritura dice, desde nuestro corazón cantamos al Señor, recordando los salmos, recordando los himnos y cánticos espirituales, alabanzas en reconocimiento a la grandeza y al poder del Señor. No hemos de olvidar aquella alabanza
clásica, ¿verdad? Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz? Siguiendo al Señor, nueva criatura soy, nueva soy. Hemos de recordar a muchos de ellos cuán grande es Él. Hemos de recordar como iglesia, ¿verdad? Soberano Señor de los mundos. Hemos de recordar el Rey ya viene. Gloria a ti, Jesús divino. Otra frase dice, ¿verdad? Gloria a ti por tus bondades. De esta manera el texto de la palabra de nuestro Dios nos lleva hacia allá, a esos activos que deben de estar siempre moviendo, impulsándonos al actuar y al vivir diario. Y como en este esquema de activos no solo se presenta la paz de Cristo, también la palabra de Cristo, y aquí sobre todas las cosas el nombre de Cristo. La paz de Cristo gobierna en los corazones, la palabra de Cristo mora en abundancia en los creyentes y el nombre de Cristo impulse nuestras acciones. Todo, motivaciones, acciones, cada aspecto de la vida, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y con ese entendido, hermanos, el mismo texto nos da, ¿verdad?, que ese activo debe estar siempre allí en nuestra mente y en nuestro corazón y que impulse, como ya lo señala la Biblia, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. En todo ello, pues, es recordar la misma palabra, la realidad del señorío, la soberanía absoluta, universal de Jesús. Él mismo dijo antes de dar la gran comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La misión de Jesús, explicada por el apóstol Pablo en Filipenses 2, señalaba la realeza y la grandeza de Jesús de manera universal. El libro de Filipenses 2 señala para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en lo que hizo la presentación Pablo de lo que es Jesús, el Hijo de Dios, Colosenses 1, de los versos 15 al 20, habla de la grandeza de Jesús. Por medio de Él, dice 1:20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, la majestad, la realeza, la grandeza de Jesús. Entonces, Él debe de gobernar cada acción. Él es el creador, sobre todas las cosas, el Señor de nuestras vidas. Así como vamos en algún lugar, vengo en el nombre de tal persona, o vengo en el nombre de tal persona, o de cual persona, entonces nosotros vivimos y andamos en el nombre del Señor Jesucristo. De esta manera, el texto de la palabra de nuestro Dios nos hace ver que si la vida cristiana es notoria, será notoria. La gente la va a notar, porque no somos una aguja en un pajar, ¿verdad? Somos muy fácil de identificar. La luz en las tinieblas resplandece, dice el evangelista Juan. El mismo Jesús dijo en Mateo 7, de los versos 15 al 20, esta sentencia: por sus frutos los conoceréis. Y Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, les dijo: antes erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Como la vida es notable, la vida cristiana es notoria, no se puede ocultar. La luz resplandece. Quien es creyente verdaderamente se hará notar, hará de manifiesto las virtudes que dan sustancia y sustento a lo que es. Así que hay algunas acciones que realizar, sí. En la vida práctica sabemos que los vicios siguen estando allí. Es necesario hacer morir lo terrenal en vosotros. Es necesario acallar y erradicar, despojándonos de todo aquello, ¿verdad?, que no embellece y armoniza con nuestra nueva realidad de vida. El vicio debe ser conquistado por la virtud. El mal ha de ser conquistado por el bien. Y esa ambivalencia entre lo secular y lo sagrado
Debe llegar a una ubicación, a una integración de lo que es la vida cristocéntrica. No se dice que en la iglesia somos una cosa y afuera somos otra. No, la vida no radica que un domingo en las reuniones, cuando se daban las reuniones presenciales, o cuando se den las reuniones presenciales nuevamente con el favor del Señor, el domingo vamos a hacer una cosa y entre semana vamos a vivir y actuar de otra manera. Esos pensamientos de que en una casa soy, en un lugar soy una cosa y en otro soy otra, ¿no? Esa ambivalencia entre que la religión y la vida secular no tiene que ver. Bueno, la Biblia señala, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. En una de las cartas a los Corintios, 1 Corintios 10:31, Pablo dijo, sea pues que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de nuestro Dios. Somos sujetos bien marcados, distinguidos, destacables, sí. Como Pablo dice, no nosotros, sino la gracia de Dios con nosotros, la luz de Jesús en nosotros, la gracia de Dios, el carácter de Dios forjándose y formándose en nosotros, porque Él nos crió y nos va perfeccionando y renovando hasta esa plenitud de vida. Dios en su gracia quiera seguir obrando y transformando nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras acciones, motivaciones, ¿verdad? Siempre sean impulsados por el nombre, por el poder y por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida cristocéntrica ha sido y seguirá siendo una vida notable, notoria, destacable. Doquiera que esté un cristiano, se va a hacer sentir, se va a hacer saber. Y que en su gracia Dios siga sustentando y fortaleciendo esa nueva realidad de vida que gracias a Cristo tenemos. A Él sea la alabanza y la adoración, hoy y siempre. Amén.